Aleluya, gloria sea a Dios. Amén. Me gusta oír a Valeria, a Oliver cuando gritan un amén. Gloria sea a Dios, me gusta escucharlos a ellos. Cuando los veo a ellos, o la niña, nuestro hermano Grimaldo, siempre veo y pienso en el perfecto amor de Dios ahí. El perfecto amor, la creación perfecta de Dios, su gracia sobre ellos, es algo, no sé cómo explicarlos, pero yo digo, Señor, ahí eso es tan hermoso. Quizás otras personas no lo vean así, pero ahí yo puedo ver tu amor en la vida de ellos. Un amor puro, un amor sincero, sin malicia, sin maldad. Amén. Y cuando ellos alaban al Señor me gozo. Aleluya. Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 13. Vamos a estar leyendo en adelante. Y cuando lo tenga me dice un amén. Amén. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí lo vamos. Bueno, terminamos en el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tu palabra es luz a nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, que nos edifica siempre a nuestro espíritu, Señor. Nos alimenta, Señor, nos revelas la verdad. Gracias, Señor, porque somos dichosos aquellos que entienden estas maravillas, dice tu palabra. Dichosos somos aquellos que hemos comprendido esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque somos afortunados, somos bienaventurados al saber esta palabra, Señor, que es el pan que vida a nuestro espíritu, Señor. Gracias por eso, Rey mío, Dios mío. Te alabo y te glorifico, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya.
Gloria sea a Dios, aleluya. Sé que muchos ya hemos leído estos versículos, conocemos esta palabra, pero vamos a ver qué podemos sacar y aprender algo. Siempre hay algo bueno, hay algo edificante para nuestra vida. Siempre la palabra de Dios hay algo nuevo que sacar, amén. Porque la palabra de Dios así es, amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Como he puesto esto, debemos andar en el Espíritu. Como dice ahí la palabra de Dios, vimos ahí del versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice andar en el Espíritu. Andar, ¿qué significa? Indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andar, eso es un estilo de vida, es hacerlo constantemente sin parar, andar en el Espíritu, ¿verdad? Y ahí si miran la palabra Espíritu, está la palabra en mayúscula, Espíritu, amén. Está refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, amén. Que andemos en continuo con Él, un estilo de vida, amén. Gloria sea a Dios. El versículo 16 podríamos decirlo, habítense a andar en el Espíritu. Habítense a andar en el Espíritu. Andar también implica progreso, hermano. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, crecemos espiritualmente, hermanos. Amén. Cuando nos sometemos a Él, nos rendimos, que Él controle totalmente nuestra vida, va a haber un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, porque ya no vamos a andar por nuestras propias decisiones, haciendo lo que queramos y pensando lo que queramos. Ahora alguien más nos gobierna, que es el Espíritu de Dios, amén. ¿Por qué debemos andar en el Espíritu Santo? Ahí mismo lo dice la palabra, mire. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Por eso dice que debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, amén. Por eso es necesario que el Espíritu Santo siempre lo tomemos en cuenta en nuestras vidas, que sepamos que Él está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros pensamos en eso diario? Que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos guía, que el Espíritu Santo es el que nos fortalece, que ahora Él es el que nos gobierna a no reaccionar mal cuando algo nos quiere irritar, ¿verdad? Más con las cosas cotidianas. Lo práctico, amén, porque no nos podemos ir a algo más complicado y investigar, sino cómo respondemos cuando alguien nos está irritando, bien difícil. Y lo peor de todo es que usted esa lucha a veces no la tiene con un extraño, con un lejano, un desconocido. A veces le tenemos más paciencia a alguien desconocido que alguien que lo tenemos diario a nuestro lado, ¿sí o no? No le tenemos paciencia y queremos no sé qué hacerle, pero nos irrita, y ahí es donde a veces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, contrólate, comienza a meditar lo que estás hablando, mira cómo estás respondiendo, cómo estás irritado, cómo empeoras las cosas de la manera que lo dices, que lo hablas, amén, con nuestra familia, con nuestros hijos, con el vecino, con los hermanos, nuestros hermanos carnales. Debemos tener que tomar en cuenta al Espíritu Santo, hermano, que Él es nuestra ayuda, amén. Él es el que nos va a ayudar, hermano. Por eso dice que andemos. ¿Qué quiere decir andar? Un estilo de vida, amén, algo que se haga un hábito, que recordemos que andamos el Espíritu Santo, amén, en nuestras vidas. Y cuando se refiere a la carne, hermano, no se está refiriendo nada más al cuerpo que usted ve aquí, yo veo ahí. Se refiere a la mente, se refiere
a las emociones también. No solo así carne, sino es todo su ser, es alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces la lucha no es solo así física, sino también es mental y espiritual, amén. Emocional también, sí, porque a veces por eso hay unas tormentas mentales en nuestras cabezas, que eso es lo que nos quiere hacer creer cosas que no debemos pensar, vemos cosas que no debemos ver, creemos cosas en nuestra mente. Es algo muy, muy clave para nuestra actitud, cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana, hermanos, cómo reaccionamos, cómo somos delante del mundo, porque aquí yo soy muy bonita y muy amable, pero allá afuera puedo ser otra, hermanos, lastimosamente. Entonces, ¿por qué nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros, el que nos guía? Le decimos, bueno, allá adentro solo tú estás un momento conmigo, pero cuando yo salgo para allá, yo gobierno. Allá soy otra y soy otro. Pero aquí es fácil, hermano, porque mira, aquí rapidito, aquí 2 horas y nos vamos. Así es fácil, pero la lucha está allá afuera, ¿sí o no? La lucha está allá con nuestras amistades, con el mundo, amén. Por eso no es solo la carne, se dice que es la mente, la voluntad, las emociones. Eso es lo que Dios quiere gobernar en nosotros, hermano, para que podamos ser guiados por Él y no decaigamos y no nos rindamos y no seamos vencidos por nuestra carne y nuestros propios deseos, amén. Que los podamos someter a Él, amén. El 18 dice, continúa diciendo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir si sois guiados por el Espíritu? Guiados por el Espíritu se traduce en un comportamiento recto y actitudes correctas. Eso es guiados por el Espíritu. Mire, primero dice andar. Ahora dice que seamos guiados por el Espíritu. O sea, que entendamos que ahora tenemos a alguien que nos guía y vamos a tener una actitud recta, un comportamiento recto delante del Señor, unas actitudes espirituales. Y si usted no vive guiado por el Espíritu Santo, lastimosamente a usted y a mí no me guía eso, sino que nos va a guiar nuestra carne. Y si no, vamos a vivir por la ley, como dice ahí, por la ley. No estáis bajo la ley. Vamos a Romanos, por favor, 7, capítulo 4 al 6. Si alguien lo puede leer, por favor. Bueno, yo lo leo aquí. Romanos 7, 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. Eso se está refiriendo a la ley. O sea, si no estamos guiados por el Espíritu Santo, realmente estamos viviendo como antes, amén. Y ahí es donde comienza a hablar Pablo. Dice, porque los Gálatas estaban comenzando a caer en una trampa, hermanos, que los estaban adoctrinando después de que Pablo les había enseñado la palabra y se habían convertido al cristianismo, a Cristo, del Cristo vivo que murió y resucitó. Ahora ellos estaban cayendo en otra mentira de otros que le estaban imponiendo otra doctrina del judaísmo, que tenían que circuncidarse. Entonces Pablo les comienza a decir, ustedes en vez de ir para adelante están
retrocediendo. Y estas son las obras de la carne. Por eso ahora ustedes son libres. Igual Romanos habla sobre la libertad. Esto no es para la libertad que les estoy hablando, no es para que vivan como quieran. Le dice, no se trata de esa libertad, se le está hablando de la libertad en Cristo, de su alma y su espíritu, amén. Y estas son las cosas, vimos las que se manifiestan, las obras de la carne, que son, bueno, él habla de varios pecados, hermanos, graves sobre el sexualmente, podemos ver sobre la idolatría, sobre el pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo sea posible que un cristiano esté practicando esto? Hay una diferencia, hermano. No estamos exentos de caer en un pecado de esto. Sí podemos caer, pero hay una diferencia. El que lo practica, hermano, el que vive practicando ese pecado, aún no ha conocido a Cristo, no es un verdadero hijo de Dios. Amén. Pero si usted no está practicando esto, gócese en el Señor, amén. Alégrese en el Señor, porque el Señor es su fortaleza y su ayuda, amén. El que lo libra de caer eso, amén. Y demos, aleluya, gracias a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que no es por nuestras propias fuerzas, hermano, amén. Nadie logra esto con sus propias fuerzas porque sea muy sabio, muy inteligente, que yo me las puedo, yo las sé todas. No, esto es porque el Señor nos da la fortaleza, ¿sí o no? Amén. Él es el que nos ayuda a entender estas cosas. Amén. Pero si aún usted y yo practicamos estas cosas, realmente no hemos nacido de nuevo. Porque un verdadero hijo de Dios no puede estar practicando estas cosas. Amén. Dije, sí podemos caer, pero el Señor nos puede levantar si nos humillamos y nos arrepentimos. Amén. Tiene que haber una confesión de pecado y no volverlo a hacer y no pecar más y apartarse y alcanzar gracia y misericordia de Dios. Amén. Entonces, seguimos, hermano, leyendo. Y quedamos en el 22, ¿verdad? Ahora habla entonces sobre el fruto del Espíritu de Dios. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermosa palabra de Dios. Los que practican, dije, pues no han nacido de Dios, amén. No han venido a la luz de Cristo, porque cuando verdaderamente viene Cristo, dice que verdaderamente seremos libres, amén. Cuando Él viene, Él rompe las cadenas. El pasado quedó atrás, somos hechos nuevas criaturas en Él, amén. Y entonces comienza a surgir algo hermoso dentro de nuestro ser. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Si miren, dice fruto, no dice frutos. Como a veces yo me confundía eso, como habían muchos. Pero dice solo uno, fruto. O sea, todo es uno en sí. El primero es amor. Imagínense, 1 Corintios 13:3 dice, ¿cuál es? ¿Cuál dice? A ver, búsquemelo. 1 Corintios 13:13. El amor comienza primero aquí en la lista. El amor es tan importante que habite en nosotros, hermanos. Que esté en nuestros corazones de verdad como hijos de Dios. Es lo primero que comienza a surgir en nosotros, hermano. El amor hacia el prójimo. El amor para perdonar. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos
es el amor. El amor es muy importante entre nosotros, hermano. Es el primer fruto que debe comenzar a surgir en usted y en mí, hermano. El amor cubre multitud de pecados. El amor de Dios es así, amén. Un amor que Él nos da a nosotros, amén. Porque nosotros lastimosamente no podemos amar como Él nos ama. Pero si tenemos ese amor de Él, sí lo vamos a lograr. Amén. Es lo mejor, ese amor que es derretido en nuestras vidas, ese amor que llena todo espacio, todo vacío en nuestros corazones, o donde echa fuera todo el temor, todo el miedo, toda la envidia, todo el celo. Imagínense, aquí habla de unos pecados tan grandes, ¿verdad? Como el adulterio, la fornicación, pero a veces no le ponemos atención como la envidia. ¿Quién no le ha sentido un sentimiento de envidia alguna vez? ¿O un sentimiento de celo? Y eso es inevitable, siempre puede surgir. Pero no debemos dejar que eso crezca en nosotros. La envidia, el celo que llega a controlar nuestras vidas, hermanos. El egoísmo, amén. El egoísmo es algo que desde niños lo traemos. ¿Se ha fijado? Desde un niño. Nadie le ha enseñado a un niño chiquito a ser egoísta, pero ahí está en su ADN a ser egoísta, que él no presta sus juguetes. Él pelea por sus juguetes y a él no le gusta que le toque sus juguetes y no los presta. Y ve que ahí los ve. Uno jala y el otro jala y no quiere prestarlo, no quiere ceder. ¿Quién le enseñó a ese niño a ser egoísta? Nadie. Nosotros nos encargamos, los padres, a enseñar que deben de aprender a compartir, ¿verdad? Aprender a prestar. Imagínense, desde un niño nosotros venimos siendo así egoístas. Entonces, cuando venimos a venir a Cristo y nos dice que debemos de dar. Ay, si no tiene un corazón davidoso por naturaleza, ya cuesta dar. Pero es ahí donde el Señor debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Dios nos da tantas oportunidades de poner en práctica, pero cuando estamos dormidos espiritualmente no lo captamos ni lo vemos. Él nos da la oportunidad, decimos, Señor, yo quiero poner en práctica tu palabra, yo quiero vivir tu palabra, y nos pone oportunidades y las dejamos ir y no nos dimos cuenta. De ayudar a alguien, de perdonar a alguien, de no tener ese celo, de no tener esa envidia de alguien, ¿verdad? Vemos todos los días ese egoísmo en los compañeros, en el trabajo, en nuestra familia, cómo se pelean, se muerden, como dice ahí la palabra, unos con otros por envidia, por celo, porque este tiene más, pues yo quiero tener más. Y yo no me voy a dejar, porque ahí es la competencia, amén, de la envidia de las personas. ¿Y cómo podemos vencerlas, hermano? Dejando que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, amén. Ser davidosos, tener esa bondad, porque eso es lo que dice la palabra. Si ven y recuerda, hermanos, vamos atrasito del 13. Ahí del 5 y 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Eso es todo lo que está tratando de enseñar Pablo, hermano. Que tengamos amor. Si nosotros queremos cumplir la palabra de Dios, ahí se cumple. Que nos amemos, que nos ayudemos unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si yo no amo a mi prójimo, yo voy a tener envidia. Si yo no amo a mi prójimo, yo voy a tener celos. Si yo no amo a mi prójimo, yo nunca le voy a ayudar. Porque yo siempre voy a estar pensando en mí y en mí. Amén. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, hermanos. Tenemos que dejar que ese fruto del Espíritu produzca en nosotros eso, amén, en nuestras vidas. Y ese es el carácter de Cristo. Si nosotros decimos que seguimos a Cristo, es porque vamos a imitar a Cristo, amén.
Vamos al libro de San Juan 15, del 1 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dice la palabra de Dios que es la vid. Nosotros somos las ramas. Una rama separada de un tronco, de un árbol, no vive, ¿verdad? Rápido se seca. No va a durar mucho tiempo viva. Tiene que estar conectada al tronco. Amén. Y es la que dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes no dan fruto, ¿qué pasa? Dice que será cortada y dice que los recogen y los echan al fuego, que se quemen. Eso es lo que sucede una persona que no da frutos del Espíritu de Dios. Amén. Pero aquel que permanece en él dice que es limpiado, que aún dice que es más recortado, más lo cuida, más lo abona para que esa rama dé más fruto de lo que ya tiene. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Miren esto no es por nosotros, es por Él mismo que habita en nosotros que podemos lograr a tener eso, hermano. Amén. Y usted sabe muy bien en su corazón cuánto usted ha cambiado, cuánto Dios lo ha transformado, cómo era usted antes y cómo es hoy. Usted mismo se autoexamina y mira el pasado, cómo Dios ha hecho su vida cambiar, sí o no. Dios ha hecho cambiar nuestras vidas, hermano. Es el único. Nadie puede cambiar a nadie. Si usted está esperando cambiar a alguien, usted no lo va a poder cambiar. Solo es el poder del Espíritu Santo que hace eso. Lo que nos corresponde a nosotros es orar. Orar, amén. Orar unos por otros, que Él haga la obra en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo es hermoso, hermano. Tomemos el Espíritu Santo como nuestro amigo, porque será un día, dice que cuando Cristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo también se irá con la iglesia de Cristo y Él ya no estará aquí. Y esto va a estar muerto, esto va a estar seco aquí en este mundo. El Espíritu Santo es el que da vida a este mundo, amén. Es el que siempre está tocando, el que siempre está llamando, el que siempre está revelando a Cristo. Es el Espíritu Santo al mundo y a todos, como llegó a nosotros, ¿verdad? Un día, amén. Entonces, andemos en el Espíritu, hermano, y no demos lugar a la carne. Sometámonos a Él, amén. Y continuamos, hermano. Vamos siempre a Gálatas. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. Mire, otra vez dice, si vivimos por el Espíritu, ¿por quién usted vive? ¿Quién es el que lo guía? ¿Por quién usted anda de la mano? ¿Con sus deseos? ¿Con sus pensamientos? ¿Con su carácter? Es que yo soy así y es que yo nací así y a mí me gusta ser así y yo hago siempre lo que yo quiero. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer porque yo ya sé. O deja que el Espíritu Santo lo guíe, o al menos trata usted siempre que el Espíritu Santo le hable a su vida, que le ilumine, se sujeta a Él, o tiene un espíritu de arrogancia, rebeldía en su vida, o quién es el que lo guía, hermano. Decía, esta es la forma de vivir en el Espíritu, el versículo 13, hermano, y 14. Que nos amemos unos, para esto nos hemos hecho libres, para servidos por amor los unos a otros. Eso quiere decir que vivamos por el Espíritu, que sirvamos unos a otros. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir por el Espíritu es que sirvamos unos a otros, aquí y a donde quiera que vayamos, hermano. Que no nos dejemos vencer por esa persona que quizás con usted no la ha tratado bien, que con usted es todo lo contrario, con usted es egoísta, con usted nunca le da, con usted nunca le presta, lo ve con necesidad, pero él nunca le da nada, o ella. Usted tiene que vencerlo con el bien, dándole a él también. ¿Usted cree que esa persona no va a comenzar a trabajar su mente en algo? Que usted no es igual que él. A veces nos cuesta mucho porque nos da coraje, como dicen, nos enojamos por alguien que nos trata mal y que no es justo con nosotros, pero nosotros no tenemos que comportar igual que ellos. Tenemos que ser diferentes y no dejarnos vencer. Amén. Y eso es vivir por el Espíritu. Usted dice, yo vivo por el Espíritu y no servimos a los demás, no los amamos, no les ayudamos, no compartimos, somos egoístas. No es vivir por el Espíritu, hermanos. Eso no es vivir por el Espíritu. Y nosotros tenemos que ser ejemplo, hermano, para los demás que vienen detrás, para los nuevos, los que ya tenemos tiempo aquí en la iglesia, que ya decimos que ya maduramos, que ya entendemos. Entonces tenemos que ser ejemplo en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Enseñarles que ellos no deben de ser egoístas, que ellos deben de aprender a dar. Si ellos no nos ven a nosotros dar, ¿cómo ellos van a dar? Si no le damos a nadie, no esperemos que nos van a dar a nosotros. Porque imagínense. Entonces tenemos que aprender a dar, hermano, no ser egoístas. Eso es algo que el Señor está trabajando en mí y está ayudando a mí a entender eso, que yo debo de ser davidosa. Y es algo que yo he aprendido aquí por nuestro pastor. Nuestro pastor nos ha enseñado que debemos de ayudar a los demás, ¿sí o no? Él siempre nos dice que tenemos que ayudar. La iglesia para eso está, para ayudar a los necesitados. Aquí mismo, si no me equivoco, en Gálatas Jesús dice, si no me equivoco, que la verdadera religión, ¿cuál es? En ayudar a los huérfanos, en ayudar a las viudas. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la verdadera religión. Si algo yo me quiero sentir orgullosa de que estoy en la religión correcta, es eso, que debo de dar, que debo de ayudar. Amén. No ser egoísta. Y yo estoy hablando de algo pequeño aquí, porque ahí hay unas barbaridades que pone el apóstol Pablo fuertes. ¿Cuál? Los frutos de la carne, amén. Que son manifiestas. Estas no necesitan ni esconderlas, porque se van a manifestar, se van a dar. Por más que usted las quiera esconder, eso se va a notar, porque se tiene que notar. Esa sí es. Por muy escondido que tengamos un pecado, nosotros tarde o que temprano va a salir a la luz. Lo tengo comprobado. Tarde o que temprano. Entonces más vale mejor que nos arrepintamos y busquemos del Señor, que el Señor venga a nuestras vidas, porque si no nos va a alcanzar ese pecado y con Dios no puede ser
burlado, amén. Dios no puede ser burlado, amén. Su palabra es verdad, su palabra es real y tarde que temprano vienen las consecuencias de nuestras acciones que no nos estamos dejando moldear por el Espíritu Santo, amén. Ahora que es tiempo de acercarnos a Él, porque llegará un día que ya no va a haber oportunidad, porque será cortada. Puede ser que está pegada todavía a esa rama, ¿se da cuenta? Pero un día que dice que se va a ser cortada. Y va a decir, pero si yo estaba ahí, yo estaba en iglesia, yo ofrendaba, yo existía, yo predicaba, yo enseñaba, yo cantaba, pero no diste fruto. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a continuar, y termino con esto. Si mira, porque Pablo es un maestro para enseñar la palabra. Y él continúa en el capítulo 6. Después de todo eso, si ustedes quieren vivir en espíritu y andar también en el espíritu, amen y sirvan a otros. Y les pone un ejemplo en el capítulo 6. Y les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido a alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, les recuerda uno de los que puso el fruto del espíritu, mansedumbre. Dice que seamos restaurados. Nosotros los que pensamos que estamos espiritualmente fuertes, que le ayudemos a levantarlo con mansedumbre, no con juicio ni con condenación y echarlo allá afuera y que se lo lleve el diablo. Sino dice que lo ayudemos y lo restauremos, hermano, con mansedumbre. Porque dice, considérate a ti mismo, es lo que yo digo, no estamos exentos de nosotros no cometer un pecado de estos, hermanos. Recuerde que todos somos pecadores. Amén. Amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo todos los días, arrepentirnos todos los días, confesar nuestros pecados. Todos los días decirle, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, mi boca, porque a veces ni yo misma me doy cuenta cuando yo ya eché una mentira. Así, en lo cotidiano, en lo fácil, todos los días. O ofendí a alguien, le contesté mal a alguien. Dice, Señor, perdóname. Fui egoísta con alguien, miré mal a alguien, critiqué a alguien mal. Perdóname, porque no tenía que haberlo hecho. Amén. Dice el 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ay, si a puras penas puedo con las mías, ¿verdad? Y todavía quiere que yo me ponga la suya aquí, hermano. Sí, así los pide el Señor, hermanos. Si somos guiados por el Espíritu, nos vamos a ayudar unos a otros con amor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque toda la ley sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire la palabra de Dios. Aquí se cumple la ley. Cuando ayudamos, cuando llevamos las cargas de otros, ahí la cumplimos. Porque amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Y si algo te quieres gloriar, dice, respecto de sí mismo y no en otro, porque lo que estaba sucediendo, y vuelvo a decir, que estas personas estaban tratando de convertirlos, sacarlos de la verdad, y le dice, ellos se van a gloriar en ustedes, no en porque hicieron algo bueno ellos, sino porque los convencieron a ustedes en hacer algo malo. Dice, el 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué palabra más clara, ¿verdad? Qué hermosa la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. El que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, dice, y mayormente a los de la fe. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahí cumplimos la palabra de Dios. Esa es la nueva ley que Cristo dejó, que nos amemos unos a los otros. Amén. Que no nos mordamos, como dice ahí, ni los comamos, sino que nos amemos unos a otros, hermano. Pidámosle al Señor ese amor, porque yo no lo puedo amar con mi propia fuerza, ni usted me va a amar como Dios pide. Tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas para amarnos de verdad, así como somos, hermano, con nuestros defectos, así, aunque seamos feos y no somos tan agradables, no somos tan bonitos, y no somos así tan elocuentes y tan poderosos y famosos, porque toda esa gente bien que la sigue por conveniencia, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ser así. Nosotros tenemos que amarnos tal como somos. Amén. Aceptarnos tal como somos. Si usted sabe un defecto de una hermana, no lo mire mal. Acéptelo así, ámela así, ámelo así. Porque eso es lo que nos pide el Señor. No es nuestro trabajo cambiar a alguien. Es mejor orar y pedirle al Espíritu Santo, ayúdale. Y si ha caído en pecado, hay que ayudarle a restaurarse, a levantarse, a orar por ella y por él. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos dé esa sabiduría para seguir adelante, hermano, porque nada de lo que hagamos aquí tan bonito y tan precioso que uno puede hacer y hablar tan hermoso aquí, pero si no estoy bien con el Señor, nada de eso nos va a salvar. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener esta palabra en cuenta y que no se me olvide a mí cuando salga ahí y ya en la casa yo esté fallando. ¿Ven? Que el Señor me dé esa fuerza a mí también, hermanos, porque la necesito, hermano. Dios me los bendiga, hermanos. Gócese, alégrese, porque el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos y vencer. Amén. Si usted está luchando con algo, no está sola, no está solo. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame. Tú sabes lo que necesito para mejorar. Pídale al Señor y Él la dará victoria. Amén. Si usted quiere. Amén. Dios me los bendiga. Dejo el tiempo quien corresponde. Nuestras hermanas.